Queremos dar una mirada a lo que ha pasado con las candidaturas presidenciales del oficialismo, qué pasa en el PS también tras la decisión de la senadora Bodanovich de bajarse de esta carrera presidencial, la revelación que hizo la exministra Toá respecto a su pareja, Mario Marcel. Algunos de los temas para analizar con la presidenta del PS, senadora Paulina Bodanovich, a quien le damos las gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Muy bienvenida. Hola Gaby, muy buenos días. Muy bien, Muy gracias. buenos días. Bueno, ¿cómo han sido estos últimos días para usted, senadora, tras su decisión de bajar de esta carrera presidencial? Tengo entendido que este jueves hay un acto en su honor ahí en la sede del partido. A ver, la verdad es que estas no son decisiones personales, ni aceptar la candidatura, que fue una proclamación de todo el comité central de nuestro partido en forma unánime. Son más de 100 dirigentes los que tomaron esa decisión de tener una candidatura propia, que tenía ciertas condicionantes también, entre otras obtener el apoyo de otros partidos a la candidatura, y de manera tal que cuando yo declino frente al Comité Central también se hace un análisis político del momento político, de lo que significa que las fuerzas del socialismo democrático estuvieran, por una parte, representadas por Carolina Toa con tres partidos, y sin el Partido Socialista, yo creo que el socialismo democrático no está completo, no existe, de manera tal que este fue el análisis que se hizo en el Comité Central, y finalmente el Comité Central acepta la propuesta que hice yo de apoyar la candidatura de Carolina Toá, de manera tal que hoy día tenemos una candidatura única del socialismo democrático, a la que además queremos aportar desde lo programático, no solo desde lo territorial, con la fuerza que tiene nuestro partido, sino particularmente en lo programático. Nos importan temas muy relevantes y que tienen que ver con la esencia de nuestro partido, con los derechos de los trabajadores, la negociación ramal, con temas relevantes en materia de derechos de la mujer. En fin, hay varios temas que tenemos ya en carpeta para poder aportar en lo programático. Sí, pero respecto a su fallida candidatura, ¿no cree que la rapidez con que fue impulsada su figura como candidata, luego desechada, afectó su imagen y la imagen del partido? La verdad es que aquí son decisiones políticas y yo no diría que es una fallida candidatura. Yo, o tal vez soy menos agorera. La verdad es que había motivos políticos importantes de nuestro partido. Fuimos sujetos varios meses de presiones, de denostaciones. Entonces, yo no creo que la imagen del partido, o la mía en particular, se hayan visto dañadas por esto. Sí, por comentarios bien malintencionados, pero mire, yo ya hablé demasiado sobre esto. Creo que ha sido un episodio bien triste, no por la decisión política, sino porque me parece que no hubo un respeto al partido acerca de una decisión que es legítima. ¿De parte Hoy de quién día, no hubo respeto? bueno, de mucha gente, que en los términos en que se expresó, basta leer columnas, en fin, creo que, pero también en la política, como en la vida, hay que saber dar vuelta a la página. Uno no puede quedarse pegada en los sentimientos, ni en los rencores, ni en las malas impresiones. Aquí hay que saber entender que la política es para el futuro, es para proponerle temas al país, para que nosotros, desde lo que es el socialismo democrático, e insisto, la importancia que tiene el Partido Socialista dentro del socialismo democrático, y que era precisamente uno de los argumentos por los cuales el partido tomó la decisión de tener una candidatura. Somos el partido que tiene más fuerza electoral, que tiene más presencia territorial, con más alcaldes, concejales, gobernadores a lo largo de Chile. Por lo tanto, toda esa fuerza territorial también hoy día tiene que entusiasmarse con la candidatura de Carolina Toá. Yo voy a trabajar en eso, voy a trabajar para que nuestras propuestas de partido estén insertas también en la candidatura que hoy día nos representa, porque esta no es la candidatura del PPD, no es la candidatura de un partido en particular, sino es la candidatura de un sector importante de la sociedad que se siente representado por el socialismo democrático, un sector que sabe gobernar, un sector que históricamente ha trabajado por Chile, lo digo desde el Partido Socialista, que es un partido de 92 años, que siempre ha gobernado en coalición, que ha tenido gestos de generosidad en el pasado, desde Pedro Aguirre Cerda, donde Marmaduke Grove, uno de nuestros fundadores, era candidato a la presidencia
y renuncia para que sea Pedro Aguirre Cerda finalmente el candidato del Frente Popular en el año 38. Entonces, de ahí en adelante tenemos una larga historia de trabajo por el país, para el país, y eso es finalmente lo que creo que tenemos que ayudar a que convoquemos a una primaria que en tiempos en que la política no es algo que sea tan atractivo. Así que tenemos un desafío importante de todos los sectores políticos y particularmente nosotros, que tenemos una experiencia de gobierno con propuestas serias, responsables de futuro, poder enfocarnos en eso y en darle confianza a la ciudadanía que se pueden cambiar ciertas cosas, que se pueden mejorar, que finalmente la política está al servicio de la gente. Respecto al caso Allende, que también fue un golpe bien duro para su partido, ayer el diputado Barrios decía que la situación al partido de la ex senadora Allende le tocó en su médula espinal. ¿Usted comparte esa frase? No sé si la, no soy tan dramática tampoco. Claro, efectivamente son temas donde a veces se pierde la perspectiva, creo, Gabriela, de que aquí son personas. Más allá de los hechos, tenemos personas. Una senadora que fue presidenta de nuestro partido, que fue la primera presidenta del Senado, una trayectoria larga, pero sobre todo una mujer que ha compartido con nosotros, una compañera, en mi caso, por toda la vida. Entonces, un referente dentro del partido, de manera tal que en lo personal, digo, también hay una afectación, ¿ah? Una tristeza por la situación, por lo que ella ha vivido, en fin, de manera tal que no todo siempre solo es político, sino también diría yo, aquí en la política creo que a veces se olvida, y lo he dicho antes, que también hay afectos. Mm. Hablando de los afectos, se reveló el fin de semana esta relación de Carolina Toá con el ministro Mario Marcel. Se ha hablado de conflicto de interés, de estrategia política. ¿Cómo ha visto usted ese análisis que se ha hecho respecto a esta relación? Bueno, volvemos a lo mismo, no olvidamos que todos somos personas, ¿ah? Y que finalmente detrás de cada uno, de cada una de nosotras hay una historia, hay más que la política, hay vida, y que finalmente la parte pública que se conoce de cada uno de nosotros probablemente es la parte menos, digamos, es una parte muy pequeña respecto a lo que es la vida de uno. Yo creo que se ha exagerado y me parece que la trayectoria de ambos hace pensar que esto no va a tener, digamos, no debiera tener una connotación mayor que la que evidentemente es de conocer que son una pareja y hace bastante tiempo ya, que no ha impedido por lo demás que cada uno desempeñe sus funciones de manera competente e intachable. Claro, se dice que porque justo se revela ahora si es que llevaban tanto tiempo juntos y que esta también podría complicar al ministro Marcel, no puede referirse a nada de las otras candidaturas. Claro, pero también si no se revelara dirían por qué lo ocultan. Entonces, mire, aquí la verdad es que darle el gusto a la gente no resulta nunca. Yo creo que siempre en la vida hay que tratar de actuar de frente, con transparencia. La ministra, digamos, la candidata, estimó ahora que ya no era ministra, que era el momento también de poder dar a conocer algo que es importante para ella, es su pareja, y creo que tampoco tienen ningún motivo para ocultarlo. Así es que, de verdad, yo creo que hoy día la política está muy banalizada, está superficial, estamos en el cotilleo, en el comentario, en lo que qué le parece lo que dijo tal persona. No logramos profundizar en temas importantes, avanzar, porque finalmente esto es como estar permanentemente en una disputa pequeña, no en las grandes disputas que son las que vale la pena dar. Por ejemplo, la reforma previsional fue una larga disputa de 12 años, pero que finalmente en este último periodo se logra avanzar con acuerdos, con sentarse a la mesa, con ceder posiciones de lado y lado, y finalmente se logra un acuerdo bueno para la gente. No en lo doctrinario, si se fortalecieron las AFP, no se fortalecieron, si hay que terminar con ellas, no. En lo concreto, en la gente, se avanzó. Y eso finalmente es para lo que está la política y para lo que estamos los políticos. Entonces, pero finalmente uno ve
Y yo le digo, yo misma a veces me aburro de toda esta discusión chica. Entonces, tenemos que elevar el nivel, tenemos que ser capaces de poner ideas, no de criticar a las personas o lo que dijo, lo que no dijo, sino la idea, la propuesta. Y si la propuesta no es buena, mejorarla, pero no estar permanentemente al tacle, porque la verdad es que así es muy difícil avanzar. Vamos a las propuestas. Justamente esta semana se dio a conocer el detalle de un trabajo de meses del grupo que estuvo ahí, que en la Comisión para la Paz y el Entendimiento. Bueno, se han escuchado algunas críticas, algunas dudas respecto a los principales puntos, los recursos con los cuales se pretende financiar la propuesta. Se habla de una especie de autogobierno de las comunidades. La senadora Gatica decía esto tiene tintes octubristas. No sé si ha podido leer algunas partes de esta propuesta. Creo que lo primero hay que relevar el trabajo que hicieron los comisionados. Fue un trabajo de mucho tiempo, de mucha seriedad, de escucha, de juntarse con muchos actores de la sociedad civil, incluidos los partidos políticos, que tuvimos una voz allí. Nosotros como Partido Socialista llevamos algunas propuestas, llevamos algunas opiniones en distintas materias, en materia de educación, en fin. Y creo que insisto, debiéramos ser capaces, en primer lugar, de reconocer aquello que es positivo en general. Segundo, si hay cosas que pueden mejorarse, tener una voluntad de mejora. Aquí habrá que dictar leyes, no todo. Esto no es algo, digamos, inamovible, estas son propuestas. De manera tal que en el Congreso también se podrá dar una discusión para mejorar ciertos temas. Y es fácil ponerle etiquetas a las cosas. Yo creo que y lo que ocurrió con el Partido Republicano, yo lo lamento bastante respecto a la situación de la senadora Carmen Gloria Aravena. Ella con mucha hidalguía, se lo hice ver, lo he dicho públicamente también, renuncia a su partido y con eso también renuncia a la posibilidad de la reelección, porque queda atrapada por la ley Claro. antidíscolos, digamos. Por lo tanto, ella creo que es un ejemplo de consecuencia, una persona que no aceptó presiones, porque finalmente creo que hay algunos que por no darle el punto al gobierno, finalmente se restaron de firmar y de suscribir. Y Carmen Gloria tuvo la altura de decir, no, yo he estado trabajando en esto, estoy de acuerdo en las propuestas y la voy a firmar aunque mi partido no lo quiera. Entonces, son pocas las veces que vemos que en política alguien toma decisiones por convicción sin pensar en sus intereses. Entonces, yo creo que aquí las propuestas, por cierto, algunas se podrán mejorar, ¿Cuáles se pero deberían mejorar a su juicio? no, es Yo le que planteaba estas alertas, la representación política, reconocimiento constitucional de los pueblos originarios o reconocimiento a las formas propias de organización mapuche. por eso lo digo, estas son propuestas. Mm. Entonces, esto no es que mañana vamos a tener todo eso, no, no es un checklist. Aquí hay un trabajo serio hecho a partir de personas muy transversales políticamente. Por lo tanto, nadie, creo yo, podrá tachar de octubrista a quien era copresidente Alfredo Moreno. O sea, de verdad me parece una exageración. Yo en general soy muy mala para los adjetivos, me gusta ir a los sustantivos y nosotros vamos a revisar estas propuestas de la comisión y creo que es importante que podamos abrir un diálogo en el Congreso, en el Parlamento, que es el órgano donde esencialmente debe producirse la discusión democrática. Si hay mayorías para poder avanzar en alguno de los sentidos, me parece importante. Pero tachar de octubrista, por ejemplo, el reconocimiento constitucional a los pueblos originarios, me parece un exceso. Aquí, si fuéramos realmente a lo que era aquello, tendríamos que volver a hablar de plurinacionalidad y de muchos otros temas que no los veo yo hoy día contenidos en la propuesta. Entonces, la verdad, Gaby, yo quisiera que entendiéramos que aquí hay un conflicto histórico y que no tiene que ver con justificar la violencia ni en los actos que pueden ser terroristas en la región. Aquí tiene que ver con el reconocimiento a una situación que se produjo históricamente respecto del pueblo mapuche en relación a sus territorios, que para ellos, como sabemos, de acuerdo a su como visión, es muy relevante. Esto no es solamente un tema de tierras agrícolas, es un tema de cómo ellos
ven el mundo desde donde lo miran y por lo tanto tiene que ver también con su identidad cultural. Y eso finalmente creo que es lo importante, que sepamos mirarnos los unos a los otros, entendiendo nuestra diversidad, entendiendo que hay formas de reparación y que esto no es enfrentar a unos contra otros, como también lo es el tema tan importante de los derechos humanos. Los derechos humanos finalmente terminan enfrentando a la derecha con la izquierda en una cosa que es una caricaturización, porque los derechos humanos son de todos. Los derechos humanos deben ser respetados por todos. Entonces, cuando vemos que solo un sector de la población se siente víctima de la violación de los derechos humanos y no hay empatía, no hay reconocimiento del otro lado, no hay la capacidad de ponerse en la situación de lo que significa ser hijo, familiar de personas que fueron detenidas, que fueron desaparecidas por el Estado o que fueron torturadas por el Estado y se mira todo esto con desdén, también eso es un dolor para nuestro país. Tenemos que ser capaces de verdad de mirarnos de frente y avanzar en aquello. Si no, no se puede producir un encuentro en el país. Entonces, me Bueno, parece pero que bien, tenemos desafíos muy importantes como sociedad todavía. sí, lo que pasa es que en algunos sectores de la oposición decían que estas propuestas son parte de lo mismo que se rechazó en la fallida propuesta constitucional y por eso hablan de estos tintes octubristas. Mire, cada uno podrá opinar, pero como le insisto, estas son propuestas que hace esta comisión que entienden que a través de la implementación de ellas se puede reparar el vínculo que existe entre la sociedad chilena y el pueblo mapuche. Porque lo otro es desconocer que existe un problema y volver a esconder la cabeza como el avestruz, como ha hecho históricamente el Estado de Chile. Mm. Insisto, esto no tiene que ver ni con justificar hechos delictuales, ni violentos, ni terroristas. Yo soy autora de la ley antiterrorista, pero no me parece que los actos terroristas solo ocurran en ciertos lugares, pueden ocurrir en cualquier parte, de manera tal que tampoco es trasladar que todo lo que ocurre en la Araucanía es terrorismo. Aquí también hay que reconocer que hay un conflicto, que es una región, que es la región más pobre de nuestro país, que no logra avanzar, que no logra crecer, donde los niños todavía les cuesta mucho ir al colegio, llegar a clases por distintos temas. Entonces tenemos una brecha de crecimiento y de apoyo en esa región que es muy importante. Entonces hay que hacerse cargo de aquello. Y todas las propuestas podrán algunas implementarse y otras no, o algunas antes que otras, pero insisto, el lugar de discusión de esas propuestas es el Congreso. Si no logra haber consenso en el Congreso, quiere decir que el país no está preparado aún para avanzar en eso, pero denostar o descalificar todo el trabajo que hizo la Comisión a partir de una, dos o tres propuestas no me parece. Lo último, la llevo a otro tema. La postura que ha tenido el Partido Comunista respecto a Cuba. Fue consultado a Lautaro Carmona y dijo que Cuba era una democracia avanzada. Es un tema que seguramente va a complicar la candidatura de Janet Jara porque le van a preguntar su postura respecto si es o no una dictadura lo que pasa ahí. ¿Es democracia avanzada? Miren, nosotros desde el Partido Socialista tenemos muy claro y hace mucho tiempo, y creo que todos nuestros dirigentes en algún minuto se han pronunciado en relación a aquello. Nadie podría hoy día decir que el régimen de Cuba es un régimen democrático, como tampoco lo es en Venezuela o en Nicaragua. Son regímenes que tienen más bien visos autoritarios, donde no hay una separación de funciones importante, donde no hay elecciones periódicas con todas las características que tienen que tener las elecciones, que ¿Pero sean es dictadura transparentes. para usted? Sí, yo creo que todos estos regímenes son regímenes dictatoriales. Por lo tanto, uno puede tener una visión histórica de lo que fue la Revolución Cubana, que no implica, porque la Revolución Cubana precisamente luchó contra la dictadura de Batista, de manera tal que, pero eso hoy día nosotros quisiéramos que se respetara los estándares democráticos en todos los lugares del mundo, particularmente en aquellos países donde hay estos gobiernos de izquierda. Claro, pero hablar de Como, democracia avanzada. sí, por eso le digo, porque mm, finalmente yo creo que quedamos entrampados en una discusión que tampoco aporta y que hace que
con esa misma fuerza que la derecha le gusta ponerle el rótulo de dictadura a todos estos gobiernos, yo quisiera que fueran capaces de reconocer y condenar las violaciones a los derechos humanos en Chile, porque están muy preocupados de las violaciones de derechos humanos en otros lugares del mundo. Hoy día me parece bien, yo también estoy preocupada, pero no me gusta el doble estándar. No me gusta el doble estándar de la derecha que condena las dictaduras en otros lados y no son capaces de reconocer que en Chile hubo una dictadura de 17 años cruenta que violó los derechos humanos y no son capaces de condenar las violaciones a los derechos humanos. No solo lo vimos con los dichos de Evelyn Matei hace unos pocos días, lo hemos visto persistentemente en toda la derecha, no solo en esta que se llama eh, la más ultraderecha, sino también en la llamada derecha democrática. Lo vimos cuando el presidente Boric, a 50 años del golpe, propone una declaración que se llamaba Democracia Siempre, y el único que fue capaz de suscribirla fue el expresidente Piñera. No fueron capaces de suscribirla la UDI, RN, Evópoli, partidos que son llamados de la derecha democrática. Entonces, insisto, el doble estándar en derechos humanos, en democracia, no sirve. Aquí tenemos que tener un consenso nacional sobre la importancia de cuidar la democracia, y la democracia se cuida sin populismo, se cuida no solo en lo formal, con elecciones transparentes, por cierto, eso es parte de la democracia, pero también el Perfecto. populismo atenta contra la democracia, el hecho de que no seamos capaces de ponernos de acuerdo, porque principalmente la democracia consiste en sentarnos y lograr parlamentar y llegar a acuerdos y solucionarle los problemas a la gente. Entonces Perfecto. creo que nos falta harto como país y ahí un llamado de verdad a la derecha, Gabriela, en el sentido que señalo, el doble estándar no sirve. Senadora Bodanovich, muchas gracias por habernos acompañado en esta conversación. Muchas gracias, muy buenos días. Muy buenos días. Y ustedes quedan invitados a quedarse con nosotros aquí en emol.com.